Buenas noches, doctor Dilmar. Somos el grupo que va a realizar la exposición acerca del control de lectura. Mi nombre es Araceli Milagros Silverio Resines. Mi nombre es Fabiana Antoine Corropuma Guamán. Mi nombre es Gisela Caituiro Valle. Mi nombre es Ariana Sinaragua Carvajal. Y mi nombre es Dayana Beatriz Cerrón Huanca. Posteriormente voy a empezar a proyectar nuestros PPTs. Bueno, nuestro control de lectura es acerca del tema Sí de acuerdo cómo negociar sin ceder de Roger Fischer y William Ury con Bruce Pacton. Le doy el pase a mi compañera Fabiana para que pueda explicar. Bien, en el día a día las personas negocian sin darse cuenta que lo están haciendo. La negociación es una realidad de la vida. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Una señora negocia con su esposo sobre dónde va a ir a comer y con sus hijos respecto a qué hora deben de estar de regreso a casa. Así como también en el trabajo se negocia el aumento que el jefe le daría a un empleado. Es por ello que la negociación es un medio básico para lograr lo que se quiere de la otra persona. En otras palabras, se podría decir que la negociación es una comunicación de doble vía para llegar a un acuerdo entre dos personas que comparten algunos intereses en común, pero que a su vez tienen algunos intereses opuestos. En innumerables ocasiones se requiere negociación. Todas las personas quieren participar en decisiones sobre problemas que las afectan, pero cada vez menos personas están dispuestas a aceptar decisiones dictadas por otras, ya que tienen diferencias y utilizan la negociación para manejarlas. Es por ello que en la lectura se observa dos maneras para negociar. En primer lugar tenemos la forma suave y en segundo lugar la forma dura. El negociador suave procura evitar conflictos personales y por lo tanto realiza concesiones con el objeto de llegar a un acuerdo y lograr una solución amistosa. Por el otro lado, el negociador duro ve todas las situaciones como un duelo de voluntades, en el cual la parte que tome las posiciones más extremas y se resista por más tiempo es la que gana. Este negociador aspira a ganar, no obstante, con frecuencia acaba por emitir una respuesta igualmente dura que lo agota sus recursos y lastima su relación con la otra persona. En la lectura nos hacen mención que hay una tercera manera para negociar, que no es ni dura ni suave, sino ambas. Esta se basa en un método de la negociación según principios desarrollados en el proyecto de negociación de Harvard. Consiste en decidir los problemas según sus méritos, en lugar de decidirlos mediante un proceso de regateo, centrado en lo que cada parte dice qué va a hacer o qué no va a hacer. Este tipo de negociación trata de sugerir que se busquen ventajas mutuas, siempre que sea posible, y que cuando haya conflicto de intereses, debe insistirse en que el resultado se base en algún criterio justo, independiente de la voluntad de las partes. El método de la negociación, según los mencionados principios, es duro para los argumentos y suave para las personas. No emplea trucos ni poses. La negociación, según principios, le muestra cómo obtener sus derechos y a la vez ser decente. Le permite ser justo y a la vez lo protege contra aquellos que estarán dispuestos a sacar ventaja de su justicia. Un punto importante que nos menciona la lectura es que cuanta mayor atención se presta a las posiciones, menor atención se dedica a satisfacer los intereses y preocupaciones subyacentes de las partes, debido a que el acuerdo se hace más difícil, pues cada parte deseará defender y que gane su posición por encima de la otra. Es decir, cualquiera que se llegue puede reflejar una distribución mecánica de las diferencias entre las posiciones finales y no se verá reflejada una solución cuidadosamente diseñada para satisfacer los intereses legítimos de las partes. Y el resultado, en consecuencia, sería menos satisfactorio para ambas partes de lo que hubiera podido ser. Por ello, se llega a la conclusión que la discusión sobre posiciones es ineficiente. Por otro lado, hay una alternativa en donde la negociación se da en dos niveles. En el primer nivel, la negociación trata lo esencial y en el segundo nivel se concentra por lo general en la forma implícita en el procedimiento para tratar lo esencial.
La primera negociación puede tratar de su salario, de los términos de un arrendamiento o del precio de algo. La segunda negociación se refiere a la manera de negociar el asunto esencial. Negociación suave basada en posiciones, negociación dura basada en posiciones o algún otro método. Según lo que nos menciona la lectura, la decisión de elegir entre una o la otra sería ninguna de las dos. Por el contrario, en el proyecto sobre negociación de Harvard, se ha desarrollado una alternativa para la negociación basada en posiciones, un método de negociación diseñado explícitamente para producir resultados prudentes en forma eficiente y amistosa. A diferencia de la negociación basada en posiciones, el método de negociación basado en principios, que consiste en concentrarse en los intereses básicos, en opciones mutuamente satisfactorias y en criterios justos, por lo general produce un acuerdo prudente, pues este permite lograr un consenso gradual sobre una decisión común en forma eficiente, sin todos los costos transaccionales que implica atrincherarse en posiciones que más tarde tendrán que abandonar. Y la separación de las personas y el problema le permite entenderse con el otro negociador, como ser humano, en forma directa y con empatía, haciendo posible un acuerdo amistoso. En este tipo de negociación existen 4 puntos que definen un método directo de negociación que pueden usarse en casi cualquier circunstancia. Cada punto trata de un elemento básico en la negociación y sugiere lo que se debe hacer. En primer lugar, tenemos como primer punto a las personas, de lo cual nos sugiere que separemos a las personas del problema. En segundo lugar, tenemos como segundo punto a los intereses, de lo cual nos indica que tengamos como prioridad a los intereses y concentrémonos únicamente en ellos y no en las posiciones. En tercer lugar, tenemos como tercer punto a las opciones, los cuales nos pueden generar una variedad de posibilidades antes de decidir y resolver el conflicto. Y por último, en cuarto lugar, tenemos a los criterios, del cual nos indica que debemos de insistir en que el resultado se base en algún criterio objetivo y justo. Es importante mencionar que una de las habilidades más importantes que puede poseer un negociador es la habilidad para apreciar la situación como aprecia la otra parte, por más difícil que sea, es decir, tener empatía, ya que no es suficiente saber que ellos ven las cosas de manera diferente. Si usted quiere tener influencia, es necesario que comprenda con empatía el poder de su punto de vista. Gracias. Bien, ahora vamos a explicar en un punto muy importante que hemos concluido. Un punto importante dentro de la negociación es el ceder dentro de ella. Para lograr un acuerdo, nosotros que ante nuestras posiciones para la toma de la decisión del juez, como en todo conflicto, ninguna de las partes, obviamente por las circunstancias, ninguna de las partes está de acuerdo en sus posiciones. También por ello es que se toma esta medida para ser resuelta por un tercero, ¿no? Como también las propuestas de las partes, mencionando cada uno sus intereses, sus acuerdos y, y desacuerdos también. Si bien es cierto, todo se basa en los principios de la negociación, ya que es necesario en este caso, en ciertas partes, que no se está totalmente de acuerdo y así llegar a lograr una solución justa ante los puntos en común, que ambas partes sean beneficiarios, más no perjudicados, y que éstas no sean vulneradas ante sus posiciones. Si bien es cierto, la negociación tiene como finalidad solucionar conflicto, sin embargo, debemos tener en cuenta y tener muy en claro que no podemos solucionar conflictos sin respetar los intereses por ambas partes, que concluimos que ese es el punto más importante dentro de la negociación. Los puntos referentes ante el juez, en este caso, las funciones que cumple o las funciones que se debe emitir en un conflicto,
este deberá tener una posición sumamente imparcial ante cualquier toma de decisión, de prevención, sea a favor o en contra de las personas o de algunas cosas, eh, de que resulta ser sin preferencias, sin ser influenciado, o que alguna de estas acciones influyan en su toma de decisión, ya que esa depende de la solución del conflicto ante los beneficios y y el que va a defender cada uno de los intereses individualmente de ambas partes para llegar a un acuerdo, el cual también su decisión deberá ser respetada, pueda ser en este caso racional o no, que no lo sea para las partes, siendo esta nuestra finalidad, decretando una solución clara, justa y concisa, satisfaciendo las necesidades e intereses realistas y claras. También tenemos en cuenta que las circunstancias de las situaciones, antes los comportamientos, por ejemplo, de que ellos deben estar en toda la facultad para poder manejar una situación de la mejor manera ante las emociones de las partes, los conflictos, los comportamientos, sin verse influenciado, sea el contexto que incluya, ¿no?, este conflicto. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuál es el mayor problema dentro de una negociación? Eh, Dentro de ello está la comunicación, está las emociones. La comunicación, si bien es cierto, esta nunca es fácil en cualquiera de los ámbitos, ya que las partes solo tienen interés en sus propios beneficios, que conjuntamente deberán estos comunicarse para poder llegar a un acuerdo, para ser beneficiados, más no perjudiciados en el tema del conflicto, debiendo mostrar sus partes sinceras, siendo claros y mutuamente aceptables para este acuerdo, con la finalidad, en claro, de no modificar la historia y así lograr una comunicación efectiva. En resolución a este gran problema que tenemos de la comunicación y las emociones en las ambas partes, ¿qué podemos hacer con ello? Existe una gran necesidad en las personas de poder escuchar, para comprender, para poder entender. Y sí, netamente esto es muy complicado y siendo en este ámbito que están bajo una presión, ya que están bajo beneficios, debemos entender que es un beneficio por ambas partes. A veces será necesario ceder para poder ganar. Sin embargo, por eso es muy necesaria la comunicación, para poder llegar ambas partes a un acuerdo conjuntamente. En esto también están influenciadas las emociones. Debemos comprender que estamos en una conversación para poder llegar a un acuerdo justo, centrándonos en lograr estabilidad con los intereses en conjunto para una mejor solución. Gracias. Bien, continuando con el control de lectura. Es importante hacer mención a las opciones del mutuo beneficio dentro de la negociación, ya que este permite el establecimiento de las relaciones mutuamente y estas sean ventajosas para ambas partes, ya que esto nos va a implicar a una solución creativa. Y es por ello que también debemos identificar aquellos intereses comunes. Por ejemplo, en la división de bienes de un divorcio, ¿quién se queda con la casa o quién recibe la custodia de los niños? Siempre nos dará al resultado de ganar o perder. Sin embargo, ninguna de las partes están de acuerdo a ceder esa posición, a perder, porque siempre uno va a querer ganar y la otra va a tener que perder. Es por ello que nosotros deberíamos buscar una mejor solución generando el beneficio mutuo de ambas personas. A pesar de lo valioso que es tener muchas opciones, siempre tenemos obstáculos. Es por ello que dentro de las negociaciones hay 4 obstáculos principales en lo cual abordaremos en la presente lectura. Primero, tenemos a los juicios prematuros.
Segundo, la búsqueda de una sola respuesta. Tercero, el supuesto de que el pastel es tamaño fijo. Cuarto, la creencia de que la solución del problema de ellos es de ellos. ¿A qué se refiere con el juicio prematuro? Bien, no es fácil inventar opciones, es decir, cualquier respuesta que se empiece a dar despertará inmediatamente todas aquellas reservas bajo la presión de una negociación. Preguntará quién es la persona que más merece se preguntarán quién es la persona que merece la respuesta más válida. Es por ello que dar algunas respuestas que reflejan una manera convencional de pensar, pues aquellas negociaciones prácticas siempre requieren de un pensamiento práctico y no de ideas subjetivas. ¿Qué entendemos por la búsqueda de una única respuesta? En la anterior diapositiva. Ya. ¿Qué entendemos por la búsqueda de una única respuesta? La mayoría de las personas piensan que la invención no es parte del proceso de negociación. Es por ello que tenemos suficiente dificultad en ponernos de acuerdo. Necesitamos un montón de ideas nuevas, como el producto final de la negociación es una sola decisión. Es por ello que el primer obstáculo para el pensamiento creativo es la crítica prematura y el segundo es la terminación prematura, ya que a partir de las varias ideas se podrá tomar una decisión más prudente a raíz de las posibles soluciones. El supuesto de un pastel tamaño fijo. Este obstáculo indica sobre una tercera explicación de por qué puede haber tan pocas opciones dentro de una discusión, ya que cada parte siente que la situación es esencialmente todo o nada. Pues yo tengo lo que está en discusión o lo obtiene la otra persona. En este caso, la negociación parece un juego de suma fija. Las creencias de que la solución del problema de ellos es problema de ellos. Este último obstáculo para la invención de opciones realistas es que cada parte se preocupa solamente por sus intereses. Y es por ello que para que un negociador logre un acuerdo que satisfaga los propios intereses, es necesario que encuentre una solución que también sea atractiva desde el punto de vista de los intereses de la otra parte. Por ello, es importante aplicar acá los remedios. Para inventar las opciones creativas se necesita separar el acto de inventar opciones del acto de juzgarlas, ampliar las opciones en discusión en vez de buscar una única respuesta, buscar beneficios mutuos, inventar maneras de facilitar a los otros su decisión. Esas son las cuatro opciones. Bien, ¿a qué se refiere con separa la invención de decisión? Como el juicio inhibe la imaginación al acto creativo, se tiene que separar del acto crítico. Primero, inventar, después decidir. Por lo tanto, se debe pensar en la posibilidad y conveniencia de organizar una sesión para inventar o crear una tormenta de ideas para la decisión correcta. Bueno, no existe una única manera correcta de realizar una tormenta de ideas. Es por ello que se tiene que acomodar respecto a las necesidades y recursos de las personas implicadas. Por ello daremos a conocer los siguientes procedimientos que se da antes de la tormenta. No retrocede. Que se da antes de la tormenta de ideas, durante la tormenta de ideas, después de la tormenta de ideas. Antes de la tormenta de ideas, se tiene que definir el propósito. Pensar en lo que gustaría tener al final de la reunión. Luego, seleccionar los pocos participantes, ya que tiene que contener de 5 a 8 personas para propiciar la participación individual. También modificar el ambiente. Se tiene que seleccionar un lugar y una hora que distingan la sesión.
Y mientras más diferente sea la tormenta de ideas en una reunión, más fácil va a ser para los participantes. También diseñar un ambiente informal, esto a fin de que se sientan cómodos y así la conciliación pueda ser más fluida. También seleccionar un facilitador y esto es a fin de que todos tengan una oportunidad de hablar y para estimular la discusión haciendo preguntas. Durante la tormenta de ideas, se tiene que acomodar a los participantes uno al otro, uno al lado del otro y frente al problema. Y esto para que las personas se encuentren frente a frente y tiendan a responder personalmente y entrar en un diálogo o en discusión con más confianza. También aclarar las reglas, incluyendo la regla de que no se critica dentro de la conciliación, porque todas las ideas son válidas. También suministrar ideas una vez que el propósito de la reunión esté claro, permitir que la imaginación se desborde, todos siempre enfocándose desde el problema. También registrar las ideas de manera de que todos los puedan ver, esto a fin de que reduzca la tendencia de repetir y así poder estimular nuevas ideas. Después de la tormenta de ideas, también señalar las ideas más prometedoras. Bueno, en este caso, seleccionar aquella idea que vale la pena desarrollar más. También inventar cómo mejorar las ideas prometedoras, ya que el propósito es lograr que la idea sea tan atractiva como para tener una idea más atractiva. El otro punto es reservar un tiempo para evaluar estas ideas y decidir. Y es recomendable que antes de que termine la reunión se haga una lista de ideas seleccionadas y mejoradas y fijar un momento para decidir cuál de estas se va a utilizar en la negociación y de qué forma. Bien, respecto al punto 2 de ampliar las opciones. Aún con lo mejor de las intenciones, los participantes en una sesión de lluvia de ideas probablemente supondrán que lo que en la realidad hacen es buscar una mejor respuesta. Sin embargo, en esta etapa de negociación uno debe estarse buscando el camino correcto. Por ello se está creando espacios para la negociación y se puede crear si tiene un buen número de ideas diferentes, ya que estas ideas podrán utilizarse más tarde, o sea, se van a poder utilizar nuevamente y poder escoger cuál de ellas puede ser la más óptima para llegar a un acuerdo. Y acá también se está explicando acerca del diagrama circular. En este punto se toca cuatro tipos de pensamiento. Tenemos el primero, que es pensar sobre el problema particular, es decir, centrarnos en la situación actual en que no le gusta desarrollar. Segundo, el análisis descriptivo. Tenemos que hacer un diagnóstico de la situación a desarrollar. Tercero, pensar en las posibles soluciones en las que se deba llevar a cabo esta negociación. Y cuarto, se sugiere una acción específica y posible. Y en caso de que no sea posible lograr un acuerdo permanente, poder obtener uno provisional para que sea más óptima esta negociación. Bien, sobre el diagrama circular, como yo le había explicado, contamos con 4 pasos básicos para inventar opciones. Primer paso, en el mundo real, que es identificar el problema. El segundo paso, que es en teoría, es el análisis, el diagnóstico del problema. El tercer paso es sobre qué se puede hacer sobre los enfoques, cuáles son las posibles estrategias o remedios que se puede utilizar. Y el último paso, cuáles son las ideas para la acción, o sea, qué podría hacerse. Bien, ahora sobre la búsqueda del beneficio mutuo. Es el tercer obstáculo y el más importante, ya que es la solución de problemas, se da o consiste en el establecimiento de relaciones mutuamente ventajosas o en la satisfacción de los intereses de ambas partes, con una solución creativa. Y es por ello que es
Importante identificar los intereses comunes. Entonces, como negociador, casi siempre le importará buscar soluciones que también satisfagan la otra parte. Como negociador, casi siempre es importante buscar las soluciones que satisfagan a la otra parte. Y también es importante hacer fácil para que ellos puedan decidir, ya que en vez de tratar de persuadir a que tome una decisión, es mejor concentrar sus esfuerzos en que un agente de reclamaciones haga determinada recomendación. Es por ello que el negociador debe ponerse en el lugar de su oponente y así comprender el problema y comprender a qué tipo de opciones pueden solucionarlo. Gracias. La anterior PPT, por favor. Ya. Tenemos la discusión sobre posiciones que produce acuerdos insensatos, ¿no? Y podemos decir que al negociar posiciones, los negociadores tienden a encerrarse cuanto más articule el interlocutor mediante su posición, siempre y cuando esto sea el que protege de atacarla, más se une a ella, ¿no? Cuanto más intenta convencerse a la otra persona de que es imposible cambiar su posición original, más aumenta el comunicador y más difícil sería hacerlo. Por lo tanto, su dinero está ligado a su estatuto, ¿no? Ahora él está interesado en poner buena suerte para hacer el comportamiento frente a una buena situación, pasado lo que hace poco probable, ¿no? Que un acuerdo razonable pueda considerar los intereses primarios de otros. También tenemos la discusión sobre posiciones que es ineficiente. El proceso de negociación habitual puede conducir a un acuerdo como el precio de una olla de oro o una ruptura como una tasa de inspección. De cualquier manera, el proceso lleva mucho tiempo mediante las condiciones de negociación. Esto crea incentivos para retrasar los acuerdos. En este tipo de negociación, usted está tratando de mejorar sus posibilidades de obtener un acuerdo que le convenga, comenzando desde una posición muy negativa y aferrándose a ella, engañando a la otra parte sobre sus verdaderos sentimientos y no haciendo pequeños contratos solo cuando sea necesario. Por lo tanto, eso necesita más discusión y otros hacen lo mismo. Cada uno de estos factores contribuye al propósito de acuerdo original. Cuanto más extrema sea la situación inicial y menos probable, más tiempo y esfuerzo llevará a determinar si es posible o no. También tenemos la discusión sobre posiciones que ponen en peligro una relación, ¿no? Una discusión basada en las circunstancias se convierte en un conflicto de voluntades. Cada negociador establece lo que se debe y lo que no se debe hacer. La tarea de crear una solución aceptable se convierte en una guerra y cada lado trata de obligar al otro a cambiar su posición por la fuerza mental. No estaré de acuerdo si quieres ir al cine conmigo, por ejemplo. Veamos la fuerza del cariño o no iremos. La ira y la ira a menudo surgen que una parte se ve obligada a ceder a la fuerte voluntad de los demás, mientras que sus propios intereses legítimos se dejen de lado. De ahí la negociación basada en la posición a menudo crea relaciones entre los miembros, pero a veces la destruye. También ser amable no es la solución. Mucha gente reconoce el alto valor de las negociaciones difíciles basadas en situaciones, especialmente para las partes y sus relaciones. Esperan evitarlos a través de una conversación amable y prefieren ver a los demás como amigos en lugar de verlos como un enemigo. En lugar de enfatizar el objetivo de la victoria, prefieren enfatizar la importancia del compromiso en el juego de la comunicación blanda. Lo habitual es dar y estar de acuerdo y confiar el uno en el otro y ser amable y ayudar si es necesario para evitar conflictos.
¿Quién sigue? Prosiguiendo con el control de lectura, yo voy a hablar acerca de cómo vamos a reconocer al MAC. ¿Qué significa el MAC? Significa la mejor alternativa a un acuerdo negociado, por el cual se formulan las siguientes preguntas para reconocerla, como es el que existe alguna alternativa para el mínimo, existe alguna medida para lograr convenios que no protejan tanto de aceptar un acuerdo que usted debe rechazar como de rechazar uno que deba de aceptar. Pues la respuesta a esto es que sí existe, para lo cual es importantísimo reconocer el MAC, siendo que la razón para negociar es obtener algo mejor de lo que obtendría sin negociar. Para ello es que se formulan otras siguientes preguntas, como ¿cuáles son esos resultados? ¿Cuál es, cuál es su MAN? O estos sirven como criterios de protección para aceptar términos que usted considere que son demasiado desfavorables y de rechazar términos que serían convenientes de aceptar. Por consiguiente, no solo es un criterio, sino que también se formula como una ventaja para que usted pueda explorar soluciones imaginativas que los lleve a comparar propuestas y ver si satisface mejor sus intereses. Por otra parte, el desconocer el MAN es, digamos, es como actuar o estar en ojos cerrados, además de ser un peligro más grande al estar demasiado comprometido con un acuerdo sin haber explorado otras alternativas. Dicho esto, es que es importante que se formule un sistema de alarma que brinde un margen de reserva del contenido de un probable acuerdo que esté demasiado cerca de lo que usted considera atractivo, siendo útil por ello identificar lo que significa el MAN antes de aceptar un acuerdo peor o que no les sea beneficioso, por el cual es conveniente reexaminar la situación. Un claro ejemplo de ello, como lo vemos, es no vender por menos de $79,000 a soles lo que a mí me costó más los intereses, hasta que haya hablado conmigo. Esto es un claro ejemplo de ponerte un sistema de alarma. Por otra parte, vamos a ver que el hallar un MAN, en consecuencia, las personas que creen que el poder de la negociación está determinado por los recursos, la riqueza, las conexiones, la fuerza física, los amigos, etcétera, pero la realidad es que la negociación de dos partes depende primordialmente de la poca atractiva que sea la posibilidad de no llegar a un acuerdo, para lo cual se necesitan tres operaciones distintas. La primera es invertir una lista de acciones que se podrían realizar en caso de no llegar a un acuerdo. El segundo sería el mejorar algunas de las ideas más prometedoras y convertirlas en opciones prácticas. Y la tercera es seleccionar en forma tentativa la mejor de estas opciones. De igual forma, si se identifica que ambas partes tienen un MAN demasiado atractivo, es posible que el mejor resultado para la negociación de ambas partes sea no llegar a un acuerdo. En estos casos, la negociación más exitosa sería que descubran de forma amigable y eficiente que para los intereses de ambas partes sería mejor explorar otras posibilidades y cesar con el intento de llegar a un acuerdo. Es así que vamos a ver el entrar en el juego de la negociación. En contraposición de si la parte es peligrosa, hacer el uso de sus propios recursos, es decir, que utilice sus conocimientos, sus tiempos, su dinero, personas, conexiones, influencias, etcétera, independientemente de si la persona esté de acuerdo o no, todo ello se va a basar con la finalidad de dejar una negociación de manera fácil y optimista. Por lo que nos se formula la siguiente pregunta: ¿qué se puede hacer para que dejen de concentrarse en las posiciones y tengan en cuenta los méritos de la cuestión? Para ello se cuentan con tres estrategias. La primera estrategia sería el centrar en lo que usted puede hacer, esté entre discutir los intereses, las opciones y los criterios. Como segundo criterio, vamos a ver estrategias se concentran en que ellos puedan hacer este enfoque de neutralizar la negociación en base a las posiciones, de tal manera que se dirija su atención hacia los méritos.
haciendo uso del llamado y conocido Jiu-Jitsu de la negociación. Como tercer punto, vamos a ver lo que puede hacer un tercero. Esta mantiene la posibilidad de incluir a una tercera persona entrenada para dirigir la discusión hacia los intereses, las opciones y los criterios. Como ya hemos mencionado anteriormente, el jiu-jitsu de la negociación, ¿en qué consiste? El funcionamiento del jiu-jitsu de la negociación en la práctica y cómo se desvía el ataque está dirigido para contrarrestar el problema, por el cual esta comprende de tres maniobras importantes. La primera es la afirmación energética de su posición. Como segundo, el ataque contra las ideas. Y tercero, el ataque contra usted. De modo que nos plantean que no debemos defender nuestras propias ideas, sino solicitar que se nos critique y asesore, mencionando que en el jiu-jitsu de la negociación se dedica mucho tiempo a criticar en lugar de resistir a las críticas de la otra parte, para lo cual es importante que nosotros sepamos canalizar las críticas de forma positiva y, al contrario, tomarlas como un consejo y un asesoramiento. Todo ello con la finalidad de convertir este ataque contra usted en un ataque al problema. Un claro ejemplo de entrar en el juego de la negociación es el caso de la agencia Iones y Sufran. Como vemos en el siguiente ejemplo de la vida real, es acerca de una negociación entre un arrendador y un arrendatario. Puede darle una idea de cómo tratar a la parte que no quiere entrar en un juego de la negociación, basado en los principios. En resumen, como vemos, en marzo Frank Turmel tomó un arrendamiento de un apartamento en la agencia Young por el monto de $300 al mes. En julio, cuando él y su compañero de apartamento Pablo quisieron trastearse, Turnbull se enteró de que el apartamento estaba bajo control de arrendamiento y el máximo legal por el arrendamiento era de $233 al mes. Es decir, que eran $67 menos de los que había pagado. Preocupado por esta situación, es que se le habría cobrado más. Tumblr fue a hablar con la señora Jones, quien fue su arrendataria. A lo cual la agencia Jones para tratar de ver el asunto y solucionarlo. Al principio la señora se negó rotundamente y actuó de una manera hostil, y insistía en que estaba en su derecho y lo acusaba de ingrato y chantaje. Después de varias largas sesiones de negociación, la señora Jones acordó el reembolso del dinero. Al final, su tono se hizo más amistoso. A todo lo largo de la discusión que vamos viendo el base de los principios, el cómo Frank prácticamente negocia con la arrendadora para que le pueda devolver el monto excedido que pagó por el arrendar este departamento, basándose en los principios. Pero en contraposición vamos a ver a la negociación sucia. Por el contrario, si el negociador juega sucio y utiliza de manera explícita la táctica de darle la oportunidad, pero usted debe darle la táctica de darle la oportunidad de negociar bajo las reglas del juego, con la finalidad de llegar a un acuerdo sensato de forma eficiente y amistosa, teniendo en cuenta estos pasos. El primer paso es, no desvíe la negociación por un deseo impulsivo de darle la elección a la persona que está realizando una negociación sucia. Como segundo paso es que se concentre en los intereses y no en las posiciones. Como tercer paso es que invente opciones de mutuo beneficio. Y como cuarto paso es que insista en los criterios objetivos, es decir, insista en que se base la negociación en principios. Y como último paso es que acuda a su man y se retire en el ser el caso de que no lleguen a un acuerdo. Bueno, eso sería todo por mi parte. Les doy el pase a mi compañera Dayana para que siga con la exposición. Ya, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar que existe una alternativa, ¿no? Si no le gusta la idea de elegir entre versiones duras y blandas de comercio basado en exposiciones, podemos decir que esto puede cambiar las cosas. El juego interactivo tiene lugar en dos niveles, ¿no? Al principio, la negociación se ve afectada cosas importantes y en segundo lugar, se concentra a menudo implícitamente en el proceso de tomar la acción necesaria. Por lo tanto, la primera conversación puede afectarse en el salario, ¿no? En condiciones de alquiler o costo de los bienes.
La segunda discusión es sobre cómo comunicar temas importantes como la negociación de situación débil y negociación de situación fuerte u otro método. La respuesta sí es mejor usar una forma suave o dura de negociación de posiciones en ninguna. Cambia el juego, ¿no? Adentro en el proyecto de negociación de hardware. Hemos desarrollado una alternativa a la negociación basada en la situación, el proceso de negociación estructurada de manera clara para lograr resultados de cambio de manera positiva y amigable. Este método, que se denomina comercio racional o comercio sobre la base de básicamente, se puede resumir en 4 puntos principales. Estos 4 puntos describen una estrategia comercial sencilla que se puede utilizar en casi cualquier situación, y cada punto habla sobre el punto en él, discusión y sugerencia de lo que se debe saber. Por ejemplo, las personas, separa a las personas del problema, los intereses, concéntrense en los intereses y no en las posiciones. Las opciones generan una variedad de posibilidades antes de decidirse a actuar, y los criterios insisten en qué resultado se base en algún criterio objetivo. El primer punto podemos decir que responde a que los humanos no somos ordenadores, somos criaturas emocionales que a menudo tienen percepciones diferentes y luchan por comunicarse de manera efectiva. Las emociones a menudo se mezclan con el propósito del problema. Al adquirir una situación refuerza este problema porque los egos o partes conscientes asocian su situación. Por estas razones, antes de comenzar a trabajar en el problema de fondo, el problema de las personas debe identificarse y resolver por separado. Como segundo punto tenemos pretende superar el inconveniente de centrarse en el nivel de las personas. Cuando se expresa el tema de la discusión, llenar sus corazones. Muchas veces el contexto de la conversación oscurece lo que realmente quieres y logra al acuerdo entre situaciones. Es poco probable que cree un acuerdo que aborde adecuadamente las necesidades humanas que han llevado a las personas a tomar estas posiciones. Y el segundo punto de este método es centrarse en los intereses y no en las situaciones. El tercer punto tenemos también que reconocer la dificultad de crear la mejor solución bajo presión. Trata de decidir frente al enemigo y reduce tu visión. El alto riesgo inhibe la creatividad, y encontrar la solución correcta tiene el mismo efecto. Estas limitaciones se pueden evitar tomándose el tiempo para considerar posibles soluciones que promuevan intereses compartidos y equilibren creativamente los intereses contrapuestos. Así que el tercer punto es clave. Antes de intentar conversar, da la opción de ganar. Y durante el proceso de planificación pasará por las mismas 4 cosas. Por segunda vez reflexionando y diciendo qué hacer, cómo solucionar los problemas de las personas, cuál es el interés más importante, qué es un objetivo razonable, y deberá crear opciones y criterios adicionales para seleccionarlos. A la hora de negociar, cuando las partes están hablando, busca acuerdo, y las mismas 4 cosas serán el mejor tema de discusión. Las diferencias en la comprensión, los sentimientos de frustración e ira y los problemas de comunicación pueden reconocerse y manejarse. Cada parte debe entender los intereses de la otra, y luego todos pueden trabajar juntos para encontrar opciones que sean beneficiosas y buscar acuerdos sobre los objetivos para equilibrar los intereses contrapuestos. Muchas gracias. Gracias. Eso sería todo por nuestra parte.